Hola, buenas tardes. Voy a pedir permiso para compartir la pantalla y comenzar nuestra presentación. Gracias, Camila. Bueno, primero agradecer el nombre maravilloso. Este nombre lo decidió la comisión organizadora del foro, lo encontré maravilloso, parece un libro. En todo caso, todas las experiencias narradas hoy en esta breve presentación podrían constituir un libro. Hace poco preparaba una presentación para otra universidad y quería buscar de alguna manera algo distinto como agradecer. Y me encontré con esta lámina que habla sobre el significado de las flores y lo que significa regalar una flor, ¿verdad? Como esta rosadita que dice yes, esta acá la rosa blanca que dice I can, etc. Muy interesante. Pero no encontraba mi flor preferida, que son los girasoles. Y dije, pero ¿qué significa entonces regalar un girasol? Y significa gracias. Regalar girasoles también es un motivo de agradecer, así que yo en primer lugar agradezco la invitación a compartir las experiencias de práctica profesional, agradezco la organización del foro, sobre todo el trabajo de los estudiantes, quienes, como recalco lo que había dicho el profesor Mauro Ramos hace un ratito atrás, son los que llevan el pandero aquí y nos enseñan. Así que gracias a ustedes por todo. ¿Quiénes somos hoy presentando? En primer lugar, Constanza Ríos y Javiera Sánchez, dos profesoras en formación del Departamento de Inglés, y yo, que vengo como arroz, coordinadora de práctica del departamento. Pero en realidad las estrellas son ellas hoy. ¿Qué vamos a hacer con ustedes? ¿Qué vamos a compartir con ustedes? En primer lugar, yo voy a hacer una pequeña introducción con una contextualización de lo que ha sido el trabajo del Departamento de Inglés en tiempo de pandemia relacionado a la práctica, con un recuento de la manera en que nos hemos organizado, los avances, y también una pequeña reflexión que yo decidí llamar el vaso lleno. Luego daremos paso a la presentación de la experiencia de la profesora en formación Constanza Ríos, quien está con nosotros acá, y también de la profesora en formación Javiera Sánchez. Y finalmente, cuando terminemos toda esta parte de presentar nuestras experiencias, va a haber el tiempo para preguntas y respuestas. Ojalá tengamos tiempo para eso. En primer lugar, el contexto. 16 de marzo empieza la cuarentena, y de un día a otro nos cambió la vida a todos, en todo sentido. Y este contexto en particular, para el área de práctica, significaba un primer semestre donde teníamos visualizado una cantidad de practicantes que finalmente no pudo ser, y terminamos con solamente un practicante que tenía que hacer su práctica porque en julio se le acababa todo el tiempo, dinero, etc. Por lo tanto, tuvimos un practicante que fue una profesora en formación, que fue la primera que hizo esta práctica profesional en línea, y quien después nos ayudó a conformar lo que sería algo más adelante que voy a compartir con ustedes. Y visualizamos entonces que de este gran grupo de profesores en formación que harían la práctica profesional en el 2020, los dividimos y dijimos van a segundo semestre, pensando que íbamos a volver a la llamada normalidad, o para darnos tiempo para prepararnos, cómo íbamos a hacer esta práctica profesional. Por lo tanto, teníamos 23 alumnos en esa situación, más algunos que decidieron postergar, dijeron yo no quiero hacer la práctica en línea, quiero hacerla presencial y la voy a hacer en el 2021. Yo dije, hello, parece que van a seguir en línea, pero bueno, ese era el contexto que teníamos. Luego vino un periodo de adaptación y de toma de decisiones. En un momento se cuestionó, no solamente por nuestra universidad, sino que por muchas universidades, el hacer la práctica en línea, ¿verdad? Hubo un rechazo inicial. Nosotros en abril, yo diría que a fines de marzo, ya decíamos, sí, práctica profesional en línea, ¿por qué no? Si somos todoterreno, demostrémoslo. Esto es un desafío y hay que enfrentarlo. Y esa fue la manera y la actitud en la que nos enfrentamos a organizar esta práctica profesional en el segundo semestre. Esto significó gran organización desde el punto de vista logístico, en primer lugar, ya sea contactando a todos los centros de práctica con los cuales nosotros normalmente trabajamos y ver cuál era la disposición. Porque en el primer semestre, abril, mayo, había un desconocimiento de cómo se iba a enfrentar esto, cuánto iba a durar,
Les recuerdo que incluso tuvimos vacaciones de invierno, una genial idea que tuvo alguien, y adelantó, y en realidad lo único que eso hizo fue que nos dio tiempo por lo menos para organizarnos, y ver cómo íbamos a hacer y qué iban a hacer los colegios. Entonces también estaba a la disposición del colegio, una, a recibir practicantes, y dos, a ver cómo iba a ser ese proceso. Muchos colegios no hicieron clases presenciales, síncronas, solamente actividades asíncronas. Muchos colegios no organizaron ningún tipo de trabajo virtual. Entonces, casi a fines de junio recién es cuando ya los colegios tenían una idea clara de qué es lo que querían hacer. También hubo mucho trabajo de coordinación institucional. Está con nosotros la coordinadora institucional de prácticas, Raquel Peñalosa. Raquel, no sé si estás por ahí, pues, a lo mejor. Y mucho trabajo guiado por ella, más los por supuesto la coordinación con los profesores de orientación y tutores de orientación, junto a los coordinadores de práctica de facultad, quienes nos reuníamos religiosamente todas las semanas para ver cómo se iba a coordinar el trabajo, para ayudarnos, apoyarnos y también tener algunas luces sobre soluciones y posibles maneras de enfrentar esto. También hubo un trabajo muy cercano con el Centro de Formación Virtual, ahora llamado e-Virtual de pregrado, e-Virtual de posgrado, para desde el punto de vista tecnológico ver cómo íbamos a organizar esto también. Y en torno a la preparación para esto fue, como les decía, organización logística, administrativa, académica, pero nos preocupaba qué íbamos a hacer con los practicantes. ¿Cómo les vamos a decir a estos profesores? Ustedes empiezan en agosto en línea. Entonces, se nos ocurrió la idea de un curso de inducción, que fue, debo decirlo, el Departamento de Inglés lideró aquí este trabajo del curso de inducción, y nos reuníamos todas las semanas religiosamente para ver distintas actividades que pudiesen apoyar aquello que nosotros estábamos viviendo y sentíamos que faltaba en torno a, imagínense una práctica donde nunca antes hiciste ni siquiera una presentación en línea, por ejemplo, ¿verdad? Ahora ustedes, la generación que está ahora en cuarto año, por lo menos van a tener este intercambio, los que vinieron antes que ustedes no lo tuvieron, este curso de inducción. En segundo lugar vino una organización de una comunidad virtual a nivel UNCE que está tomando mucho cuerpo, mucha fuerza, donde por primera vez en UNCE se están empezando a coordinar cosas a nivel institucional, ¿verdad? Y hay una comunidad virtual donde se tratan temas relacionados a la transversalidad de la práctica profesional, aquello que nos afecta a todos independientemente de nuestra disciplina. Ahora, ¿cuáles son los avances y logros a pesar de la pandemia? En primer lugar, decir este curso de inducción. Este curso de inducción que no existía antes, ahora sí va a existir y va a ser para todas las generaciones. Entonces, independientemente de la pandemia, vamos a tener un curso que va a organizar el trabajo y que va a acompañar también a los practicantes durante todo el año, como ha sido lo que hemos hecho con los practicantes de esta generación, que han recibido conferencias en área de TIC, de salud mental, de temas relacionados a la orientación, sobre cómo ser profesor jefe, etcétera, etcétera, consejo de curso. Y esto considero yo que es un avance y un logro. Ahora, otros dos logros importantes son la comunidad virtual de práctica profesional UNCE 2020, que se está diseñando, trabajando, y que está con, esto es work in progress, es decir, constantemente hay algo que se está mejorando en esta comunidad. Pero decirles que nosotros teníamos desde antes, desde el 2017, que nosotros tenemos una comunidad de prácticas virtual que ya está conformada y por lo tanto ahora fue mucho más fácil desde el punto de vista tecnológico hacer estas conexiones dentro de la virtualidad y unirnos y sumarnos a esta gran comunidad. Entonces ahí tendremos también un gran logro. Esto es cómo se ve finalmente la inducción, el curso de inducción a la práctica profesional en modalidad virtual. Tiene distintos componentes. Se agrupa en componentes relacionados a necesidades en el área TIC, ¿verdad? La identidad docente y la transversalidad, dilemas pedagógicos y acompañamiento a través de la práctica. Profesor, María Eugenia, estás muteada. Sí, tiene el micrófono muteado.
¿Ahí? ¿Ahora sí? Algo pasó, perdón, algo pasó. Bueno, y esta lámina les muestra acá, esto es un pantallazo de lo que es la comunidad de asignaturas de práctica del Departamento de Inglés, donde ustedes ven la progresión de lo que es la malla, la malla actual, que luego vamos a reformular a la nueva malla con el rediseño curricular. Pero en estos momentos estamos entonces, ustedes pueden ver la práctica de especialidad de observación y diagnóstico, especialidad en aula y práctica profesional final con construcción de portafolio. Portafolio digital, por supuesto. ¿Por qué el vaso lleno? Creo que me caracterizo por ser bastante optimista. Y a pesar del dolor, la muerte y lo terrible que ha sido estar en esta pandemia, voy a tratar de dar algunas luces de lo que yo creo han sido logros y avances para el Departamento de Inglés y para la UNCE también. Entonces, desde ese punto de vista, sin menospreciar todo el dolor y todo lo que ha significado estar en pandemia, a esto me refiero con el vaso lleno. Ayer participé en una, vuelvo a citar al profesor Mauro Ramos en la mañana, que decía la importancia de mantenerse activo estudiando, y ayer estaba yo en una conferencia virtual sobre instrucción diferenciada, donde al finalizar la conferencia, uno de los panelistas era Gonzalo Plaza, que pertenece a la Fundación 99, una fundación con carácter relacionada a la educación, valga la redundancia de palabras. Y él hablaba sobre una encuesta que se realizó hace poco a más de 2.000 profesores de áreas rurales y de colegios rurales en Chile, más de 2.000 profesores. Y esta encuesta, una de las cosas que avisaba decía, los profesores tenemos que entender que hay un cambio en el rol docente. No es solamente por pandemia, hay que entender que hemos cambiado. Esto es muy potente oír a tantos profesores tener esta noción. Él también, junto a otros panelistas, hablaban de cosas que han sucedido en esta pandemia que antes nunca se mencionaban, estaban ahí, yo creo, en el inconsciente colectivo, pero no eran parte de nuestro vocabulario normal, que es la evaluación formativa, la evaluación de procesos, completamente olvidada. El aprendizaje basado en proyectos, sí, aprendizaje basado en proyectos para nuestra disciplina, pero ¿qué pasa con la relación interdisciplinaria? Entonces, tener en un colegio, tener a un profesor de inglés, matemática, biología, etcétera, trabajando en el mismo tema, con las mismas pautas, etcétera, es un trabajo de mucha importancia y de mucha logística también. Interacción en aula, grupos interactivos, colaborativos, hablar de nuevas metodologías, aulas invertidas, uso de TIC en aula, etc. Ser flexible, contextualizar, retroalimentar. Este año el concepto de retroalimentación cambió la forma en que lo hacíamos y lo mirábamos. Hubo muchas críticas en eso, algo que yo estuve muy contenta de oír, al currículum nacional que tenemos en inglés altamente contenidista. Entonces se nos pide que seamos flexibles, se nos piden muchas cosas, sin embargo tenemos un currículum que nos obliga a instruir, ¿verdad?, ciertos contenidos. Bueno, este tipo de discusiones que se han generado este año son nuevas. No nuevas en conceptos, sino nuevas porque ya están instaladas en las comunidades. Entonces, para mí, dentro de lo que es la ganancia para el Departamento de Inglés, esta comunidad virtual que estamos empezando a construir. La instalación de portafolio digital. Un curso de inducción. Todo esto para mí son logros y avances. Les dejo, y con esto termino, para dar paso a Constanza y a Javiera con una invitación que recibí ayer, la voy a compartir después y la voy a copiar en el chat, de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, quien invita a este nuevo, primera vez que hacen un congreso de estudiantes de pedagogía en inglés del país, y lo van a hacer mediante Teams, los días 16, 17 y 18, aquí está la inscripción, y es solamente para apelar a las prácticas, así que miren qué entretenido. Ahí les dejo esa invitación, pero además, no vengo a regalar, ¿cómo era? No vengo a vender, vengo a regalar. Traigo otra invitación la próxima semana y me he tomado la libertad de adelantar un poquito esto porque esta información les va a llegar oficialmente por los canales oficiales del departamento, pero quiero adelantarlo porque el próximo lunes y martes es feriado, entonces me preocupa que alguien no lo sepa. El próximo miércoles 9 de diciembre a las 11:30 están todos invitados los que van a hacer práctica profesional 2021 a una reunión informativa para comenzar el proceso, porque el proceso empieza ahora en diciembre.
Y con esto les agradezco y continuamos con Constanza y Javiera. Dejo de compartir entonces y los dejo con Constanza. Super. Muchas gracias, profesora María Eugenia, y muchas gracias a todos los que están aquí el día de hoy. Mi nombre es Constanza Ríos y yo les voy a contar un poco de mi experiencia profesional, en la práctica profesional más bien, en el año 2020. Entonces, voy a partir hablándoles un poco del contexto en el que tuve que hacer mi práctica. Después vamos a pasar a un versus entre las expectativas que yo tenía y la realidad a la cual me enfrenté. Y finalmente, los aprendizajes que yo rescaté de esta experiencia. Antes que todo, quisiera compartir con ustedes una frase que yo creo que es muy ad hoc a lo que todos estamos viviendo, profesores, otro tipo de profesionales y las personas en general este año, y dice: las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellos que se adaptan mejor al cambio. Creo que esto les da una pista más o menos de hacia dónde van los aprendizajes que yo pude sacar de este proceso. El contexto, entonces, yo tuve que hacer mi práctica profesional en la Escuela Educadora Gabriela Mistral, que está en Pudahuel, una dependencia particular subvencionada de educación básica, con categoría emergente o de desempeño medio, con un promedio de alumnos por curso de 45 estudiantes aproximadamente, un índice de vulnerabilidad de un 57%, lo cual se ve reflejado en un número de 403 estudiantes prioritarios aproximadamente, y los cursos que yo tuve, con los que trabajé más bien directamente, fue quinto y séptimo básico. Grandes expectativas. Aquí les voy a contar un poco las expectativas que yo tenía antes de iniciar la práctica. Cuando supe que iba a hacer mi práctica online, yo dije, ya, muy bien, lo voy a hacer lo mejor posible. Me inscribí a todos los webinars que encontré, capacitaciones, vi todos los tutoriales de YouTube, iba lista con un arsenal de herramientas, de páginas que me iban a ayudar a hacer un trabajo grupal, interactivo, aprendizaje cooperativo, todo lo más maravilloso que pude encontrar. Asimismo, mis expectativas en relación a la relación docente-practicante eran también un poco específicas y que venían de un tiempo anterior también. Por ejemplo, el manejo del aula. Yo me imaginaba que en mi práctica profesional yo iba a aprender mucho del manejo del aula, cómo los profesores enfrentaban ciertas situaciones del día a día con los estudiantes. Asimismo, me imaginé que iba a haber técnicas de enseñanza que me iban a ayudar a mí en el futuro y sobre todo que me iba a interiorizar con el trabajo administrativo, el que hacer diario docente fuera del aula, cosa que es muy difícil de repente aprender en la universidad, ¿cierto? Después, la realidad. ¿Qué fue lo que pasó cuando empecé mi práctica? En primera, de los 45 estudiantes aproximados que estuvimos hablando, se conectaban aproximadamente entre 20 y 22 estudiantes, de los cuales 5 o 7 en promedio tenían su cámara encendida constantemente. En cuanto a las herramientas, yo llegué y me dijeron, Connie, los chicos del colegio se conectan solo de un dispositivo que en general es su celular. Tienen una conexión a internet muy baja, por lo tanto no pueden seguir links, no pueden descargar aplicaciones, tienen que mantenerse todo el tiempo en la videollamada. Por lo tanto, la mitad de las cosas que aprendí no las iba a poder llevar a cabo en la práctica. Y me encontré con un factor que yo nunca me imaginé que iba a tener que tomar en consideración, y era que muchos estudiantes tenían padres analfabetos. Entonces se nos indicó inmediatamente que las tareas, actividades o pruebas que fueran fuera de la clase tenían que ser lo más simple posible, porque habían estudiantes que no tenían nadie que les pudiese explicar ni las instrucciones, ni cómo usar las aplicaciones, ni cómo hacer ni siquiera los dispositivos digitales, ¿ya? Entonces ahí yo tuve que encontrar una manera de adaptarme. En cuanto a la relación docente-practicante, el tema del manejo del aula no fue mucho lo que se puede observar, porque claramente los chicos están en su casa, cada uno tiene sus cámaras apagadas, prendidas, con los micrófonos en general apagados, entonces no se generan los grupitos que están hablando por ahí al fondo, los que no te están poniendo atención, nada de eso. En cuanto a técnicas de enseñanza, lamentablemente yo llegué y mi profesora tenía un mínimo manejo de herramientas digitales. Entonces cuando yo entré a la clase, ella tenía el libro, todos los chicos tenían que tener los libros en su casa y decía página tanto, vamos a trabajar en eso. No había nada proyectado, nada por el estilo. Y en trabajo administrativo solo tuve que pasar la lista, crear formularios como evaluaciones y asistí a una reunión de apoderados que no se parecían nada a lo que yo había visto antes en reuniones de apoderados. Todos respetando su turno para hablar y fue algo muy fluido lo que pasó.
Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Adaptarme. ¿Ya? Entonces, de las herramientas que yo encontré, tuve que ver cómo hacerlo sin que ellos tuviesen que seguir los links o las aplicaciones. Entonces yo trabajaba desde otro dispositivo y ellos me daban las instrucciones. Yo jugaba los juegos y ellos me decían, profe, esa es la correcta, o tiene que hacer esto o lo otro, lo cual al final terminó con un compromiso de su parte incluso mayor del que hubiesen podido tener si hubiesen estado cada uno en sus celulares. Y además, me acordé de muchas actividades simples que fueron muy útiles y de verdad muy entretenidas. Por ejemplo, sociometrías, que aprendí en la universidad. Gracias, profe Leri, aprovecho de dar el dato. Yo le hacía preguntas a los chicos y si la respuesta era sí, ellos tenían que prender su cámara. Si era no, la mantenían apagada. Un compromiso súper grande, una participación increíble. Incluso había chicos que se corrían y no se veían ellos, pero prendían la cámara. Entonces yo sabía que me estaban escuchando y que estaban respondiendo a lo que yo les decía. Act it out, actué un montón. Hice el ridículo en múltiples ocasiones, pero los niños se reían, ellos pedían actuar, me sirvió demasiado. Simón dice, pude jugar con ellos, lo hacía dibujar, hice ruletas en las que habían instrucciones de dibujo, tenían que dibujar rápido. El primero que terminaba decía stop, después todos compartían sus dibujos, lo hacía buscar objetos. Muchas actividades que no necesitaban que ellos tuvieran grandes herramientas digitales, ni que yo invirtiera tanto en herramientas digitales. Simplemente lo necesitaba a ellos y a mí para sacar la clase adelante. Ahora pasamos a los aprendizajes y reflexiones. Como les decía, palabra clave, adaptación. Desde el día 1, lo primero que tenía que hacer era adecuarme a lo que iba pasando, el contexto, y creo que esto es muy importante, ya sea en tiempos de pandemia, como siendo un profe en cualquier año. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, ¿qué son las cosas que yo puedo destacar? Primero, no cerrarse a los cambios. Por ejemplo, yo iba llena de capacitaciones, como les contaba, y con mucha información y muchas herramientas, y después me dicen que no me sirven. Entonces yo tenía dos opciones, echarme a morir o decir, no importa, es un desafío, vamos, lo voy a poder sacar adelante, y me sirvió un montón, saqué mi creatividad, hice milagros con la creatividad que no sabía que tenía. Comunicación y trabajo en equipo. Mi profesora, como les decía, ella no sabía casi nada de herramientas digitales, pero tenía un amor a lo que hacía. De verdad, ella llevaba muchos años siendo profesora y le encantaba. Lo único que quería era volver a clase, extrañaba a sus estudiantes. Y, claro, nos complementamos. Yo a ella le di todo lo que era herramientas digitales, nos juntábamos después de clase, yo le enseñaba, ella me pedía ayuda, yo estaba ahí para ella todo el tiempo, y ella a mí me compartía la experiencia, el cómo construir lazos con los estudiantes. Siempre hubo una relación muy complementaria entre nosotros. La empatía, después, muy importante, con los colegas, estudiantes y con las familias también. Muchos profesores son un as en el aula y ahora se encuentran con que tienen que estar frente a una pantalla. Entonces todo el mundo está haciendo lo mejor posible. Y yo podría haber dicho quizá, ay, mi profe, ¿cómo hace esas clases? No, para nada. Yo sabía que ella estaba tratando de hacerlo mejor. Yo la ayudé incluso en clases que no me correspondían, porque yo sabía que ella amaba lo que estaba haciendo y daba lo mejor de ella. Hay gente que no tiene mucho feeling con las cosas electrónicas, pero eso no significa nada en realidad. Y los estudiantes también. Pensamos que porque es una era digital, y los niños nacen en esta era digital, saben todo. Pero no es así. Los niños pueden saber de juegos, de redes sociales, pero no tienen por qué saber cómo usar Google Classroom. No tienen por qué saber cómo usar PowerPoint. Siempre hay que crear capacitaciones, tener paciencia y ayudarlos. Y bueno, las familias, a nadie le enseñan a ser papá. Todos están dando lo mejor que pueden, sobre todo en este contexto, y es un factor que uno tiene que considerar. Y todo esto, la empatía con uno mismo, el autocuidado. Me di cuenta que la organización es clave. Yo estaba haciendo mi tesis, tenía muchas clases particulares y además la práctica en la que tenía que ir cambiando los planes a cada rato, pero gracias a la organización pude hacer eso y darme tiempo para mí. No desvivirme por el trabajo y de nuevo trabajo en equipo. No creer que uno tiene que hacer las cosas para que salgan bien. Confiar un poco en su equipo de trabajo. Mi profesora, quizás yo no sabía mucho de cosas electrónicas, pero tenía toda la disposición de estar ahí y entre las dos construimos esto y sacamos adelante esta práctica. Y además también trabajo de la profesora María Eugenia, la profesora Michelle, que estuvo conmigo en este proceso también, un apoyo infinito, el equipo de TICS, como decía la profesora María Eugenia, y el equipo del colegio que me recibieron con los brazos abiertos, toda la disposición, me dieron la libertad de hacer lo que yo quisiera hacer, y eso en verdad estoy muy agradecida.
muchas gracias a todos, espero que hayan disfrutado mi experiencia y cualquier pregunta está al final del tiempo de las preguntas, creo, así que eso sería todo. Muchas gracias. A todos y a todas me escucho, ¿cierto? Que a veces tengo problemas con el micrófono. Ya, bacán. Sí, sí. Ya voy a compartir mi pantalla. Me avisan si se ve, por favor. Voy a continuar yo hablando sobre mi experiencia de práctica final en estos tiempos de pandemia. Espero que esta presentación sea de utilidad para los futuros y las futuras practicantes, porque esto fue pensado especialmente para ustedes, así que de verdad espero que les sea súper útil. Ya. Primero voy a hablar un poco del contexto del colegio en el que tuve que hacer la práctica, las diferentes particularidades a las que me tuve que enfrentar y también la modalidad de trabajo que empleó el liceo para enfrentarse ante esta situación de crisis sanitaria. Luego voy a hablar un poco de las principales diferencias que pude observar yo entre las clases virtuales y las clases presenciales, ya que una de las prácticas pasadas las hice en este mismo liceo, así que tengo la experiencia de hacer ese tipo de comparación. Luego voy a dar algunos consejos y recomendaciones a partir de mi experiencia personal para todos los estudiantes que el 2021 tengan su práctica final. Y finalmente voy a terminar con una apreciación individual, más personal, en donde voy a compartir un poco unas reflexiones respecto a todo este proceso. Ya. Partiendo con el contexto, este es el liceo en el que me tocó hacer la práctica profesional a mí. Se llama Liceo Bicentenario Monseñor Enrique Alvear. Está ubicado en la comuna de Pudahuel Sur, igual que el de la CONI. Es un liceo público y la tasa de vulnerabilidad es bastante alta. Siguiendo con el contexto, agregué este punto acá porque siento que es súper importante mencionarlo, el tema del cuidado y del servicio a la comunidad. Este liceo, al ser un liceo público, siempre ha estado atento a esto, al cuidado y al servicio a su comunidad, pero ahora, en el contexto de la pandemia, en el contexto de cuarentena, esto se enfatizó aún más para poder atender a todas las necesidades de los estudiantes y de sus núcleos familiares. Eso se vio reflejado en todos estos puntitos que puse acá. Primero que nada, hubo una entrega de notebooks para todos los estudiantes, independientemente de si ellos tenían o no, y también para los profesores. También la entrega de alimentos Junaed, como es un liceo público. Otro punto importante también eran las reuniones virtuales que tenían con madres, padres y apoderados. Y lo importante de estas reuniones es que no eran solamente para ir monitoreando el aprendizaje de los estudiantes, sino que se encargaban también de averiguar sobre el bienestar de los estudiantes y de sus núcleos familiares. Contaban también estas reuniones con la presencia de una psicóloga del colegio y de una trabajadora social. También los concursos escolares no se vieron afectados por este contexto de pandemia. Aquí puse un afiche de un concurso escolar que hicieron, titulado Yo y mi cultura, construyendo identidad. Y finalmente talleres para apoderados, como este de acá, Escuela para Padres, Contención Emocional, desarrollado por el equipo de convivencia escolar del establecimiento. Y todas estas cosas, a pesar de que no están relacionadas directamente con lo pedagógico o con la enseñanza de los estudiantes, siento que es importante mencionarlo y destacarlo porque todas estas cosas, todas estas necesidades estaban bien cubiertas y eso se reflejaba en los estudiantes, se reflejaba como en la sala de clases, se reflejaba en su entusiasmo a la hora de participar, en la motivación, en todo ese tipo de cosas. Entonces, era un beneficio para los estudiantes, pero al final también terminó siendo un beneficio para mí como practicante, porque el escenario y el ambiente al que me tuve que enfrentar yo era un ambiente muy donde los estudiantes estaban con sus necesidades cubiertas. Continuando con el tema del contexto, pero ahora en un nivel más particular,
Los niveles que tuve a cargo eran el primero medio y los primeros medios y los séptimos. Con jefatura y orientación trabajé con el séptimo A. La conectividad, el porcentaje de conectividad en el séptimo era bastante alto, era de alrededor de un 48%, y lamentablemente en los primeros era mucho más bajo, alrededor de un 20%. Y según lo que pudimos descubrir con los profesores, la tendencia era que mientras más mayores, menos era la tasa de conectividad. Esa era una particularidad a la cual me enfrenté. Las clases, cómo llevábamos a cabo la clase era así. Primero había la clase misma que era la instrucción, y luego teníamos una sesión de retroalimentación. Así que a cada curso yo los veía 2 veces a la semana. También había entrega de material pedagógico diseñado especialmente para los y las estudiantes que no se podían conectar a las clases virtuales por cualquier motivo, pero este material también podía ser, también podían ir a buscarlo los estudiantes que sí se conectaban a las clases. Y aquí viene la particularidad a la que yo me tuve que enfrentar en específico en esta experiencia, que es la codocencia o la coenseñanza. Esa es la medida de acción que tomó el liceo para poder enfrentarse ante esta situación de educación a distancia, educación virtual. Y bueno, ¿qué es la codocencia? Obviamente hay profesores con años de experiencia que tienen claro lo que es la codocencia, pero para los futuros practicantes que no tienen una idea muy clara de qué es la codocencia, como dice aquí, es un proceso formativo desarrollado por 2 o más profesores que establecen una relación de colaboración para brindar instrucción conjunta a un grupo de estudiantes diverso, con contenidos y objetivos específicos. Entonces, esto es lo que tuve que hacer yo. Tuve que trabajar con la profesora Verónica González. Tuvimos que trabajar las 2 juntas en todo esto: coplanificación, coinstrucción y coevaluación. La coenseñanza permite a los profesores combinar sus conocimientos y habilidades para crear ambientes formativos en los que la enseñanza sea rigurosa pero flexible, basada en estándares pero adaptable a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Entonces, la apreciación que hago yo acá es que rescato mucho que haya empleado este plan de acción para enfrentarse ante esto, porque siento que era el contexto ideal para emplear esta coenseñanza, debido a lo que dice acá, que la enseñanza necesita ser rigurosa pero flexible, basada en estándares pero adaptable. Entonces siento que se enfrentaron muy bien ante esta situación de educación a distancia debido a la codocencia. Y esto fue lo que me tocó a mí. Tuve que trabajar con la profesora Verónica, que era la profesora de educación tecnológica. Así que tuvimos que combinar un poco los contenidos de ambas asignaturas. El liceo al final tenía solamente 5 asignaturas, que todas eran la combinación de varias asignaturas. Entonces ese era el trabajo que tenían que hacer. Todos los docentes teníamos que trabajar en conjunto. Y así fue un poco el proceso que tuve que hacer yo con mi colega. Todos estos pasos que les pongo acá los tuvimos que hacer juntas en colaboración. Primero tuvimos que estudiar un poco la priorización curricular, que el currículum nacional tuvo que priorizar todos los contenidos y los objetivos para tratar como de simplificarlos un poco y que sean aplicables en este contexto. Primero tuvimos que hacer eso, estudiar la priorización curricular. Luego tuvimos reuniones virtuales en donde tuvimos que planificar todo acorde, obviamente todo esto tenía que estar justificado, acorde a la priorización curricular. Luego teníamos que crear material acorde también a lo que habíamos planificado. Luego teníamos que incorporar las tecnologías de la información y la comunicación. Y finalmente, después de hacer todo este trabajo en conjunto, ahí recién podíamos aplicarlo en nuestras clases y en la retroalimentación. Luego de eso, obviamente no se quedaba la cosa ahí, teníamos que hacer un seguimiento de los estudiantes, que eso lo hacíamos a través de la evaluación formativa. En este contexto, la evaluación formativa también
tomó gran protagonismo. Y finalmente otra cosa que también teníamos que hacer era la construcción de pautas de evaluación y rúbricas en conjunto. Entonces todo este trabajo fue colaborativo entre educación tecnológica e inglés. Y esto fue finalmente a lo que llegamos. En los séptimos decidimos trabajar la producción oral con la creación de videos, y en los primeros medios decidimos trabajar la producción escrita con fanfic y cómic. El fanfic y el cómic son unos recursos artísticos de una unidad correspondiente a educación tecnológica. Educación tecnológica, la verdad es que es una asignatura bastante amplia en donde se ven muchos temas diferentes, así que eso fue la decisión a la que llegamos, trabajar con los distintos cursos. Ya, y ahora hablando un poco sobre las principales diferencias que yo encontré entre las clases presenciales y las clases virtuales, creo que son bastante fáciles como de adivinar, porque creo que todos nos hemos enfrentado a lo mismo. Primero que nada, quiero partir como con las desventajas o los contras de este escenario de clases a distancia. Lo primero es que no hay tecnología a veces en algunos contextos, no está la tecnología suficiente. Y si es que la hay, si es que está la tecnología, también está la amenaza de que nos podemos enfrentar a problemas de internet, problemas de conexión, problemas con las plataformas también. A veces nuestro internet puede funcionar bien, pero las plataformas o las herramientas, los TICs que estamos utilizando pueden fallar, y eso es bastante frustrante. Creo que todos los que hemos estado acá, tanto como estudiantes como profesores, ha pasado en algún momento en que se nos ha caído la clase, se nos ha caído la conexión, y es súper frustrante. Y también otra cosa nueva de este contexto virtual es que no sabemos los contextos en los que está el estudiante. No sabemos, por ejemplo, si tiene que trabajar, si tiene no sé, colaborar en las tareas, en los labores del hogar. Entonces, todas esas cosas son como amenazas nuevas, amenazas distintas, propias de este escenario virtual, que obviamente no están en las clases presenciales. Pero ahora, hablando un poco más sobre lo positivo o las ventajas de este escenario virtual. Hola, gatito. Perdón, me distraje. Ahora pasando como a lo positivo de las clases a distancia, yo siento que esto acá que destaqué es lo más importante de todo. Yo personalmente la lectura que decido darle a esta enseñanza virtual es que siento que es una oportunidad perfecta, una oportunidad ideal para trabajar este tema, el tema de la inclusión y la diversidad en el aula. Y cómo lo manejó el colegio en específico con la codocencia y con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, siento que fue como la receta perfecta para resultar en esto. La codocencia, si ustedes investigan un poco, en casi todos los papers que salen en internet, si uno busca, todos dicen que es una buena oportunidad para trabajar, claro, la inclusión al interior del aula, porque empieza a trabajar la creación del material, la creación de las planificaciones desde la instancia y de manera transversal, ya que son 2 o más profesores los que están trabajando en esto, en la creación de este material para este curso en específico. Y la educación inclusiva siempre se tiene que pensar así desde el primer momento. Yo creo que a veces los profesores cometemos el error de que preparamos nuestras clases dirigidas como a un estudiantado muy neurotípico, y sin considerar la diversidad también que hay al interior del aula. Con diversidad también me refiero, por ejemplo, a gente extranjera que pueda haber en el aula, estudiantes que pertenezcan también a pueblos indígenas, no solamente a la gente neurodivergente que puede estar al interior del aula. Entonces, la codocencia termina siendo muy beneficiosa en ese sentido, porque desde el primer momento, desde la primera instancia de pensar
va a ser mi enseñanza ya considera toda esta diversidad. Así que por eso yo puse esta palabrita acá, que la Constanza también puso una palabra. Esta es mi palabra que yo escojo para definir este proceso. Siento que es una oportunidad tremenda para poder implementar el uso de las tecnologías de ahora, con el fin de eso, de incluir a todos estos estudiantes. Y otras cosas que destaco también es el tema de la transversalidad, que nos permite también utilizar estrategias innovadoras y darle una perspectiva integradora a la educación. Así que para los futuros practicantes que vayan a tener que hacer su práctica final en el 2021, siento que deberían aprovechar esta instancia para emplear esto. Y siento que ahí van a notar la importancia de estas herramientas, porque también a mí me pasó que me preguntaba yo por qué no empezamos a utilizar estas herramientas antes, por qué tuvimos que esperar a este contexto de crisis para empezar a hacer uso de estas herramientas. Ahora cuando empiecen de nuevo, si es que empiezan en algún momento las clases presenciales, esta ganancia que tuve yo acá respecto a esto no la voy a dejar en la casa, la voy a seguir empleando en las clases presenciales también. Así que eso es lo que yo destaco y prefiero llamarla una oportunidad a esta instancia. Ya, y ahora referido a los consejos y las recomendaciones que tengo para todos aquellos que en el 2021 vayan a hacer su práctica final. Primero que nada, como les expliqué, el uso de las tecnologías. Aquí hice una lista súper útil, si quieren lo pueden anotar o me lo pueden pedir también. Para las presentaciones tenemos todas estas páginas, para quizzes interactivos también, para juegos interactivos, para la creación de mapas conceptuales o infografías, creación de material en general, para poder trabajar con videos también. Y un consejo también que tengo yo es unirse a grupos de educación y pedagogía en Facebook, en donde también siempre se comparten muchas ideas y también siento que esto a veces sirve de contención, a veces cuando vivimos ciertas situaciones frustrantes también al interior de nuestra sala virtual, por decirlo así. Y Javiera. ¿Sí? Bueno, Javiera, lo que pasa es que tenemos que pasar a otra presentación, así que lamento mucho tener que pedirle que pasemos a eso. Ya, sí, no hay problema. De todas formas, esperamos que nos pueda hacer llegar toda esa información a través de las vías de correo o lo que sea, para poder compartirla con sus compañeras y compañeros. Así que le agradecemos mucho. Y disculpe por tener que interrumpirla, pero tenemos que cumplir con los horarios. Muchas gracias, no hay María, problema. también por todo tu trabajo en este contexto tan complejo. Eso lo quiero destacar como director, todo el trabajo que ha hecho la coordinadora de práctica en este contexto que ha sido tan difícil. Así que para ella todo mi agradecimiento y felicitaciones también por todos estos logros que nosotros podemos ver. Y en la CONI también, obviamente, en todo este trabajo que también pudo mostrar respecto de su práctica. Así que eso, muchas gracias.